Hola, buenas tardes, iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana Bautista y les quiero contar que para mí es una bendición, es un honor estar aquí compartiéndoles del taller de guerra espiritual, como lo dijo Moisés, de este libro. Me corresponde el capítulo 2. Entonces, antes de iniciar, quiero pedirles que hagan un esfuerzo y no me vean a mí, sino que vean al Espíritu Santo tratando de enseñar y enfocándonos en lo que Él nos quiere iluminar a lo que ya está revelado, ¿vale? Entonces, para empezar, y para mí es muy importante empezar desde la base, y es que es un libro, ¿no? Entonces, es un taller de libro y es importante saber quién es Miguel Núñez. Probablemente la mayoría conocen a Miguel Núñez y no era mi caso porque yo vengo de otro contexto y escuchaba a otro tipo de predicadores, pero es importante porque no quería dar por hecho que todos lo conocen y adicional porque es importante examinarlo todo. Yo creo que el Señor nos lleva a que a todos los que escuchemos, a todos los que leamos, podamos nosotros saber quién es, ¿vale? Igual, también podemos verlo por los frutos, pero bueno, Moisés, el pastor, dice que es un libro que tiene mucho estudio y que nos puede ayudar. Entonces, Miguel Núñez es un pastor, teólogo, predicador, médico de 66 años, latino, nació en República Dominicana, estudió medicina, se especializó en medicina interna, en infectología, luego trabajó 15 años en Estados Unidos como médico, luego en Estados Unidos hizo la maestría de teología, luego hizo un doctorado en ministerio y ahora que vive en Santo Domingo, él es el presidente y fundador del Ministerio de Integridad y Sabiduría, es pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, ha escrito más de 15 libros y tiene un podcast hace muchísimos años, bueno, muchos más o menos unos 10 años, en donde él contesta preguntas que les llegan de todas las partes del mundo, con podcast de 4 minutos, 5 minutos de preguntas muy puntuales. Y el podcast se llama No es tan simple como parece, que de hecho esa frase digamos que lo escribí un poco adicional porque la usa en varias partes del libro, diciendo en este libro que la guerra espiritual no es tan simple como parece. De igual manera, él hace este libro o lo escribe hace 3 años, en el 2022, por una preocupación que él tenía en su corazón y una carga que puso el Señor, y es porque, como todos lo sabemos, en América Latina, por el avivamiento que hay, por la cantidad de iglesias que están surgiendo, por el crecimiento de las iglesias, él está viendo que hay un error religioso, entonces que probablemente hay un grupo de iglesias que eh, todo el tema de guerra espiritual lo enfocan en la acción demoníaca y en la reprensión de demonios, tanto así que se puede escuchar como es que yo no caí en pecado, sino que el demonio del adulterio me llevó a pecar y entonces me salvo de toda responsabilidad. O también hay otro grupo de iglesias que no hablan de guerra espiritual, que probablemente conocen que hay una guerra, pero que no actúan frente a eso. Por esa preocupación es que Miguel Núñez escribe el libro y también tenemos un prólogo aquí súper importante, como lo dijo Moisés Adamus hace una semana, y es que toca la importancia del estudio, porque aunque se forjan tenemos varios frentes de batalla en la guerra espiritual, la batalla espiritual más importante es por la verdad. Por eso el epígrafe del libro es firmes en la batalla por la verdad, porque el campo de batalla está en la mente. Entonces, en el prólogo, como nos lo dijo Moisés, hay una importancia en el foco doctrinal. ¿Por qué? Porque aunque no se puede desconocer que hay una acción demoníaca y hay un ataque a nuestras vidas, a nuestra salud, a la familia, a los hijos, a la vida financiera, porque la hay, realmente el arma más dañina que está utilizando o que ha utilizado Satanás es la propagación de la mentira. Y la propagación de la mentira de manera sutil y de manera casi imperceptible se da en el error religioso de las iglesias, tratando de contarles que no hay una guerra espiritual, que no hay una batalla,
Y el problema es que en nombre de una tolerancia cristiana piadosa se cae en ingenuidad y falta profundidad teológica, falta precisión y es importante entender bajo esos dos autores que la guerra espiritual es presente, estamos todo el tiempo en guerra espiritual y que es un tema que todas las iglesias deberían estudiar, aunque está relegado, pero se deberían estudiar. ¿Vale? Vale, aquí esta pregunta, y es, ya les entregamos unos folios, bueno, hay unos folios, sí, gracias. En estos folios vamos a encontrar el resumen de todo el capítulo 2. La idea es que ahí pueden ver el resumen, hay unos campos para rellenar las palabras, pero yo no voy a hacer tanto hincapié en cuál es la palabra que va en el campo, porque ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy hablando y que ustedes mismos vayan encontrando la palabra, porque así están más conectados. Yo sé que es un poco difícil no desconcentrarse, pero bueno, ahí vamos llenando, ¿vale? Entonces ahí los vamos repartiendo. Y lo otro es, pregunta, el autor indica algo muy importante y es que una de las expresiones lingüísticas más importantes es la pregunta, la figura interrogativa. ¿Por qué? Porque genera una reflexión, un análisis, porque espera una respuesta, ¿vale? Si nos damos cuenta en el speech, en los relatos de Jesús, siempre llevaba una pregunta, o para reflexión, o para exhortación. Entonces, la pregunta es importante. De hecho, en el ámbito psicológico, se utilizan como dentro de las corrientes del coaching, el coaching ontológico, se basa en las preguntas. Y en este caso, y en este capítulo vamos a ver cómo Satanás también utilizó una pregunta para generar una duda y para poner en duda el carácter de Dios. Para hacer un hilo conductor de todo el taller, y lo importante no es solamente ver capítulos puntuales, obviamente las personas que no hayan escuchado a Moisés Adamus antes puedan conectarse y puedan verlo en YouTube, y también así para poder llevar el hilo, porque todo se conecta, pero yo quiero hacer un repaso del capítulo 1, que fue la batalla en los lugares celestiales. Vimos 4 puntos importantes: el origen y la rebelión de Satanás. Lucifer, creado por Dios, llega a él por el misterio de la iniquidad, el mal, y se revela. El segundo punto, el poder de Satanás. También vimos que el diablo sigue siendo el diablo de Dios, que no puede hacer nada sin el permiso de Dios, pero que sí tiene un poder sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre el remanente. Tercero, los hijos de Dios, que por la interpretación que se da, son los ángeles caídos que fueron expulsados, que anteriormente se cruzaron con los hombres y tuvieron los gigantes, como nos relata Génesis. Y cuarto, la importancia de la posición doctrinal. Entonces, ahora entramos al capítulo 2, que es el inicio del conflicto en la tierra. Para dividirlo en bloques, lo quise hacer en 3 puntos: el inicio del inicio, la estrategia del mal y el resultado. El inicio del conflicto en la tierra está relatado en el capítulo 3 de Génesis. Y bueno, ahí sabemos que el Génesis fue escrito por Moisés, que escribió el Pentateuco, probablemente en el desierto, escrito en el hebreo. Y ahí es cuando encontramos algunas interpretaciones diferentes, porque hay un grupo de teólogos que dicen que es muy difícil creer que fuera literal, porque el hebreo fue traducido al latín por Jerónimo en el año 400 más o menos después de Cristo, pero luego nosotros, gracias a Dios, tenemos las versiones que fueron traducidas al español, como la Reina Valera, o la traducción que hizo Martín Lutero al alemán. Entonces, vamos a empezar con este verso, que es Romanos 5:12, cuando el apóstol Pablo aquí nos muestra cómo entra el pecado al mundo. Y lo voy a leer. Por tanto, del mismo modo en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron.
ahí termina. Y yo podría decir, y creo que todos podríamos decir, por cuanto todos pecamos, porque sabemos que Adán y Eva eran nuestros representantes, y si nosotros estuviéramos allí, hubiéramos hecho lo mismo. De hecho, ellos se dice en la palabra que son nuestros padres, y nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de parte de ellos. Ese es el verso. Y ahora sí vamos a empezar con el inicio del inicio. Toda la narración bíblica, empezando desde Génesis 3, empieza con un conflicto. Por eso es tan importante entender, estudiar que estamos en una guerra espiritual, y termina en el Apocalipsis con un conflicto. Pero como hemos escuchado, ya conocemos el final de la película. Gracias a Dios hay un Salvador. Y había un propósito maravilloso de Dios que fue cambiado por una decisión del hombre. Aquí les voy a pedir que abramos nuestras Biblias para poder leerlo y recordar, porque yo sé que la mayoría lo sabemos, recordar cuál era el propósito de Dios. Porque no solamente quería empezar con el inicio del conflicto, sino cuál era realmente el propósito de Dios. Vamos a ver el propósito, la orden y la conversación. Entonces vamos a Génesis 1, del 27 al 31, para leerlo. Me avisan cuando la mayoría lo tengan, cuando lo vayan teniendo. ¿Listo? Muy bien. Y creó, desde el 27, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Qué bonito. Dios tenía el propósito de tener una relación con nosotros, de tener comunicación, de tener comunión con nosotros. Ese era su primer propósito. El segundo era tener un espejo en la tierra. Nos creó a imagen y semejanza, que la tierra diera gloria a Él. Y lo tercero, que nosotros o que el humano pudiera enseñorearse de la tierra. Ese era su gran propósito visto en Génesis 1. Luego, en Génesis 2, del 8 al 9, que lo podemos leer en pantalla, dice: Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente. Nos da hasta una indicación. Y puso allí al hombre que había formado. E hizo Dios al Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En estos dos versículos podemos ver que Dios hizo el Edén y que creó al hombre en el Edén. Luego que hizo un huerto o jardín, en otras versiones, que viene el original que significa Gan, y pone al hombre en el huerto. Todos los árboles eran deliciosos, pero habían dos árboles importantes, que era el árbol de la vida, que también nos habla en Apocalipsis, y que bueno, también en el capítulo 3 de Génesis nos habla de que luego pone querubines después de la caída para que guarden el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una pregunta que ha recibido el autor y es: ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar y que podía ser a través de ese árbol, por qué Dios creó el árbol? ¿Por qué lo puso cerca al hombre? Y la respuesta es: el entendimiento del Señor no es nuestro entendimiento y es algo que no ha sido revelado. Y que aunque hubiera sido revelado, nuestro entendimiento limitado no podría comprenderlo. Por lo tanto, es algo que le podemos dejar al Señor.
Pero los estudiosos dicen el árbol principalmente era la prueba, porque no era una tentación. En Santiago 1 nos dice que Dios no tienta ni puede ser tentado, por lo tanto, Dios no creó a Adán y a Eva como robots, los creó con voluntad libre, con libre albedrío, con el fin de que pudiera escogerle para amarle, tener una comunicación con él. Y esa fue la prueba, que en realidad no se superó. Luego, la orden. La orden la recibe Adán. Principalmente por eso es que el pecado entra al mundo a través de Adán. En Génesis 2, del 16 al 17, vemos estos versos que los voy a leer. Y Dios le dio al hombre esta orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero hacer una aclaración y aquí hay unas palabras resaltadas en amarillo. Eso es un énfasis añadido, no se quiere modificar nada, pero simplemente yo quería hacer relevancia a la prohibición, la única prohibición que Dios da, que es algo aparentemente muy sencillo de no comer un fruto, y dice ciertamente morirás, no hay ninguna duda en ello. Entonces, ahí hay una orden y luego pasamos a una conversación. Dios da una orden y el autor nos dice que probablemente si hubiera puesto otra prohibición más fuerte o la tentación fuera más grande, ahí sí que peor, o sea, el hombre no hubiera superado. En esta conversación que vemos a Satanás y a Eva, aquí hay dos reinos encontrados: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Representante del reino de las tinieblas, Satanás, que está en una serpiente. También se deja en duda de si Satanás influyó a la serpiente o si se encarnó o si se vistió de serpiente como se viste ángel de luz. Pero si al Señor le plació que en la palabra dijera serpiente, es porque tenía un sentido, y así mismo se repite, como lo sabemos, durante toda la palabra, hasta en Apocalipsis, cuando habla de la serpiente antigua. Y Adán y Eva, representantes del reino de Dios. Empezó una conversación pacífica, totalmente pacífica, como ya lo sabemos, pero Satanás no iba por el pecado de Adán, no es su objetivo principal. De hecho, su objetivo ulterior es el reino de la luz, que por eso se reveló. Pero al final y al cabo, lo que está haciendo es un estorbo al propósito del Señor, porque Satanás ya sabía que había una creación, que había una pareja, y eso no le agradaba. Por lo tanto, iba a expandir la guerra. En Génesis 3, que ya vamos a empezar a ver la conversación, aquí podemos ver del verso 1 al 5. Lo voy a leer. Pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí tenemos un problema, un problemón, tristemente, porque si nos damos cuenta, la mayor parte de la conversación está distorsionada. ¿Cuál es la estrategia o cuál fue la estrategia?
Y aquí es muy importante tener en cuenta que aunque nosotros, creo que la mayoría conocemos la historia, es cuál fue la estrategia de Satanás, y creo que el objetivo de que el Señor nos muestre esta historia no solamente es para conocer cómo fue la caída, sino cómo se ha reflejado y cómo se sigue reflejando y cómo los cristianos a veces no discernimos esa estrategia y seguimos cayendo. Eso es lo importante de hacer el estudio de la estrategia. Vamos a verlo, qué armas utilizó. La astucia. Igual, no es coincidencia ni casualidad que Dios quisiera poner en la palabra que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales que había creado Él. Y de hecho, por eso también nos pide ser astutos, estar alertas, estar firmes, porque lo hará con astucia. Satanás no se presentó como un monstruo a Adán, se presentó como un animal del huerto que Dios había creado y que de hecho en la palabra no está revelado si ellos hablaban con los animales, pero tuvo que haber sido algo muy natural porque Eva no salió corriendo. Un animal del huerto fue lo primero. Lo segundo, la esposa. Adán tampoco hubiera creído que la mayor tentación hubiera llegado a través de su esposa, como le pasó a Job cuando estaba en la prueba y su esposa le dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa fue un vehículo para tentar a Adán. Lo tercero, una pregunta, que como ya lo habíamos dicho, la pregunta que Satanás hace es para poner en duda el carácter de Dios. Y cuarto, una bendición. Las tentaciones no se nos presentan como veneno tal cual, porque no las tomaríamos. Se presentan como veneno envueltas en papel regalo. Así lo presentó Satanás en ese momento. Y así mismo con astucia se nos presenta la tentación a todos nosotros. Luego la distorsión de la verdad. Satanás, experto en distorsionar todo lo que Dios ha creado, porque Satanás no crea nada. Lo que hace es tomar todo lo que Dios ha creado y distorsionarlo. Aquí tenemos nuevamente los versículos del 1 al 5 y están en énfasis amarillo porque quiero hacer hincapié en ello, en cómo distorsionó la verdad. Entonces, empieza Satanás con una pregunta que genera duda, pero lo primero que hace es utilizar la palabra Dios para que a Eva le pareciera familiar, porque hubiera preguntado que ustedes no pueden comer de ese árbol, pero dice con que Dios, entonces le genera familiaridad y también pone en duda a Dios. Luego Eva contesta: no comeréis de él ni lo tocaréis. Problema, porque Dios nunca dijo que no se podía tocar el árbol, le sumó a la palabra. Y luego dice: para que no muráis, y le quita el ciertamente. Si se dan cuenta, el para que no muráis es como minimizando el riesgo de la tentación. Y aquí el autor nos dice, es como cuando los falsos profetas empiezan a sumar, a restar a la palabra, luego distorsionan toda la palabra y quedamos en un punto de error doctrinal. Ya luego Satanás da su estocada final con la gran mentira: no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mayor parte de las palabras de esta conversación están distorsionadas. Luego, la otra. ¿Qué vamos a ver en estos momentos con este versículo? Es qué pasó en el corazón de Eva. Probablemente cuando Eva muerde el fruto, ya había pecado en su corazón. Vamos a leer en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Aquí qué pasó? Que ella cambió su forma de pensar.
el autor nos dice que el gran objetivo de Satanás con cada uno de nosotros es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que tengamos una mente diabólica, que dejemos de pensar en las cosas del Señor. Y ahí hago un paréntesis, creo que sabemos que una de las cosas más difíciles de batallar, que es en la mente, los pensamientos que llegan, y que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, es que una de las alertas o las alarmas en nuestra vida cristiana es dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué? No solamente por el hecho de ir, sino porque empezamos a dar cabida a pensamientos del mundo, a cambiar nuestra mente y poco a poco lo vamos haciendo. Si se dieron cuenta en la conversación, Satanás no lo hizo con fuerza, fue toda una conversación paso a paso. Aquí Eva cambió su forma de pensar y decidió no creer en Dios. Y yo haciendo el estudio y viéndolo decía, tres cosas pudieron pasar. O le bajó el volumen a Dios, o en ese momento se olvidó, como a veces estamos en el día a día y nos olvidamos que Dios está ahí todo el tiempo, o peor aún, que su padre, que su creador, el que se paseaba por el huerto, el que hablaba con ellos, el que hizo todo bueno en gran manera, había dicho mentiras. No puedo comprender cómo sería el corazón de Dios al ver que Eva, su creación, no le había creído. Para ella, antes de creer la mentira de Satanás, tenía que haber dejado de creer en Dios. Y luego cede al terreno de la carne y da cabida a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Está claro y es bueno para comer, agradable a los ojos y para alcanzar sabiduría. Ahora vamos a ver qué pasó en el corazón de Adán, que creo que es un poco más triste, y es con una frase de toda la palabra entra el pecado al mundo, y es, y dio también a su marido, en el mismo versículo, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. No aparece nada más, no aparece que Adán hubiera puesto alguna duda, algún argumento, que hubiera puesto algún reparo, simplemente no supo estar firme. Por eso también en la palabra del Señor nos dice, estad firmes en la posición que te he entregado. Y desobedeció. Entonces, si nos dimos cuenta, obviamente en el título de las Biblias decimos el pecado de desobediencia, pero más allá en el fondo del corazón, se dejó de creer, se dejó de estar firme. Eso fue lo que pasó en el corazón y que probablemente sigue pasando en nuestros corazones. El resultado, ya conocemos un resultado nefasto que llevamos viviendo durante toda la historia. Y aquí hubo 2 muertos. No hubo una bala, no hubo una pelea, hubo una conversación y ya hay 2 muertos. Y no solamente 2 muertos, también Adán y Eva se aliaron al reino de las tinieblas en la guerra. Vamos a ver un video para hacerlo un poco más claro. Todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias. Cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto. Todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso. Una joya en la palma del Creador. Y entonces el Creador hizo al hombre y a su lado a la mujer, el padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección: seguir la tentación de la oscuridad o aferrarse a la bendición de la luz. Pero ellos comieron el fruto prohibido. Su inocencia se había extinguido. Y así durante las 10 generaciones desde Adán, el pecado camina dentro de nosotros.
Todo lo que era bello lo destruimos por un pecado en el corazón. Por la mordida de un fruto, llevamos toda la historia de la humanidad en esto. Entonces, el primer resultado, la muerte espiritual. Y ahora, luego de Adán y Eva, la muerte física, porque no era un propósito del Señor, la muerte física. El plan cambió y como lo sabemos, desde la caída, Dios maldijo la serpiente, le dijo que se arrastraría por la tierra. A partir del momento, maldijo la tierra por culpa de Adán, por eso la tierra gime hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adán le dijo que tendría que trabajar y que con el sudor de su frente tendría que obtener el alimento. A Eva le dijo que multiplicaría los dolores del parto y que tendría que estar bajo la dominancia de Adán, de su marido, y ellos dos fueron expulsados del huerto. Por lo tanto, ahí es cuando envía a Dios querubines para que custodien el árbol de la vida y ellos no tengan acceso. El plan cambió completamente. Y la expansión de la guerra. Satanás logró que la guerra que había iniciado en los cielos hubiera bajado a la tierra. Este es, creo que, el resultado más, no sé si decirlo más tenebroso, pero con el que batallamos día a día, y es la naturaleza caída, nuestro enemigo. De hecho, el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y por eso vuelvo y repito, el poder que tiene Satanás sobre nosotros es sobre la naturaleza caída, pero sobre el terreno que podamos entregarle o que querramos entregarle. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Antes de eso sabemos que no había vergüenza y el pecado realmente fue lo que los avergonzó. Y heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que aunque no querramos, a veces hasta tenemos sueños pecaminosos. Yo, gracias a Dios, no me acuerdo de los sueños, pero hasta por esa naturaleza caída. Por eso es que los bebés que no han sido entrenados para hacer el mal, o los niños, ya saben hacerlo. Y eso es herencia de nuestros padres. Este es un pasaje que yo creo que la mayoría lo conocemos, que muchos podrían recitarlo, pero me parece importante que busquemos en nuestras Biblias nuevamente el pasaje, solamente para recordar lo que nos dice el Señor en su palabra acerca de la lucha que tenemos, nuestra lucha contra quienes son. Si lo podemos buscar, Efesios 6, del 12 al 13. ¿Listos? Muy bien. Lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. O sea, la lucha es espiritual. Sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Aquí en este pasaje podemos ver cómo se repite la palabra contra, y aunque no está revelado literalmente y explícitamente, si nos menciona varios nombres de enemigos es porque hay niveles de mando. Potestades, principados, potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad. El autor nos dice que nosotros los cristianos, los humanos,
no podríamos entrar a esas esferas. De hecho, como Moisés Adamos lo indicó, nosotros no tenemos poder sobre ellos. Entiendo yo que cuando hay influencias de brujería o cuando hay personas o seres humanos vinculados a la brujería o personas que son medium, que creo que saben y sabemos que los medium lo que hacen es prestar su cuerpo para que otros espíritus supuestamente entren, podemos entender que más que espíritus que puedan entrar es que han cedido todo el terreno a Satanás para influencia demoníaca y obviamente para ser utilizados en su poder. Esta es una de las definiciones más precisas que encuentra el autor de guerra espiritual y lo voy a leer. La guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre, debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original y ya que él es el Dios de este mundo, la guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra el mundo, un sistema de valores no piadosos, la carne, el pecado inherente a nuestra humanidad y el diablo, la personificación sobrenatural del mal. Esa es la definición de guerra espiritual, en donde vemos que inicia con la rebelión de Lucifer, se transfiere con el pecado original también por Satanás y genera una batalla constante con nosotros mismos, la naturaleza pecaminosa, y que es influenciada por Satanás y por el mundo. Vamos a ver un video de Miguel Núñez. La batalla ruge en tu mente, hermanos. Hay una batalla por la verdad hasta que el león Cristo Jesús ruja. Escucha lo que decía Francis Schaeffer. En la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Eva decidió lo que iba a hacer primero con la fruta, fue y la mordió. La batalla ocurre en tu mente. Acán vio el lingote de oro, es verdad, pero luego él planificó cómo y cuándo se lo iba a robar para que no lo vieran, en su mente. Si Satanás logra capturar tu mente, desviar tu atención, perdiste la batalla. ¿Tú recuerdas que Cristo reprendió a Pedro en una ocasión? Cuando Pedro trató de detenerlo para que no llegara a Jerusalén y no le pasara lo que Cristo dijo que le iba a pasar y debía pasarle. Recuerda las palabras de Cristo, escucha. Pero volviéndose a él dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Si yo oigo a Cristo diciendo eso, yo salgo corriendo. Me eres piedra de tropiezo. Ahora escucha lo próximo. Porque no estás pensando la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, momentáneamente, de alguna forma, Satanás ha logrado distraerte. Y se te ha olvidado todo lo que yo te he enseñado por 3 años. Lo que te he puesto en la mente por 3 años. Y ahora, esto que tú estás tratando de hacer, básicamente tiene que ver con el hecho de que ahora mismo tú estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y esa distracción te la causó Satanás. Quítate delante de mí. Satanás estuvo detrás de la distracción de Pedro, estuvo detrás de la distracción de Eva. Trató de hacerlo con Cristo en el desierto, pero no lo logró. Y tratará de hacerlo contigo hoy, mañana y cada día. Tú necesitas una mente renovada, necesitas una mente alerta y yo también. Necesito una mente conformada a la mente de Cristo. Así es. Hola. Muchas gracias. Bien, entonces, como vimos, uno de los resultados es la naturaleza pecaminosa, que están los deseos y las pasiones, porque después de la caída nuestra mente quedó entenebrecida, la voluntad esclavizada, el corazón endurecido. Satanás, una batalla por la mente es la que tiene con nosotros, y el mundo un sistema de valores. Como podemos ver, un mundo que cada vez ve las cosas que están bien mal y viceversa.
Un mundo que tomó el arco iris de Dios como una promesa que Él nos dio ahora para hacer la simbología del grupo LGTBI. Y a través de las armas y la estrategia que tiene Satanás, de la cual debemos estar firmes, y es la astucia, como lo vimos. Y la astucia lo podemos ver porque la tentación no se nos va a presentar de manera no natural, antinatural, sino a través de personas que de hecho pueden ser muy cercanos a nosotros. De hecho, nosotros mismos como cristianos a veces podemos hacerlo. La distorsión de la verdad es, creo que una de las armas más poderosas de Satanás, sobre todo en las iglesias. Yo sé que nosotros somos privilegiados y tenemos la gran bendición de poder estar haciendo estos estudios, pero digamos que iglesias como las católicas o como otro tipo de sectas, aunque se dicen ser creyentes, tienen distorsionada toda la verdad. Les quiero contar algo muy sencillo, de hecho que me parece que fue sorprendente. Y yo tenía un compañero de trabajo gay, creyente, que iba a una iglesia católica, y él sabía que yo, o sabe que yo soy cristiana, ¿no? Entonces, digamos que hemos compartido, y tú de qué religión eres, y etcétera. En algún momento en la oficina, yo veo que él empieza a hablar con otro compañero que también es gay, y él empieza a decirle al compañero que debería ir con él al retiro de la iglesia católica, porque es muy bonito lo que siente, porque puede sentir la presencia de Dios, mi compañero siendo gay, y el otro diciéndole, no, yo no, mis papás son creyentes, pero yo no quiero, y él, no, pero mira, sí, vamos, es increíble. Entonces, en otro momento de la conversación, yo hablo con él y él me dice así, yo sin preguntarle, me dice, yo sé que te parecerá raro que yo crea en Dios y que yo vaya a una iglesia todos los domingos, porque yo sé lo que dice Dios acerca de mí y acerca de mi pecado, pero también sé que Dios me perdona todo el tiempo. Y yo, oh. Entonces, ahí hay una gran distorsión de la verdad, de lo que, no estoy hablando de su condición sexual, sino de lo que él cree como perdón o cree como verdad. Ahí hay una distorsión y hay un terreno ganado por el enemigo. Y la duda hacia Dios. Entonces ya salgámonos del ámbito del mundo y en la iglesia, por lo menos cuando una persona está creciendo en el ministerio, está creciendo espiritualmente y empiezan a llegar dudas del carácter de Dios porque llegan pruebas. Y si yo soy el primero que llegó a la iglesia, si yo soy el que más sirvo, si yo estoy intentando con mi bondad hacer algo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y eso es generar una duda en el Señor, porque Dios no miente y su palabra es verdadera. De hecho, el autor dice que entre más se va creciendo en el ministerio, más se está acercando a la primera línea de fuego. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y que si somos hijos del Señor y Él nos envía, debemos ir. Y que entre más avancemos, más vamos a estar en la primera línea de fuego. Aquí esto es hermoso, precioso, porque en el mismo capítulo tenemos el protoevangelio, el poster Adán. El Señor ya había planeado que Cristo fuera inmolado. De hecho, en dos partes de la Biblia, en Primera de Pedro y en Apocalipsis, nos dice que Cristo ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía, quería tener una relación con nosotros, ya sabía, porque es omnisciente, ya sabía cómo íbamos a reaccionar, pero ya nos tenía preparado un Salvador. Lo voy a leer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón.
ya estaba preparado para que Cristo cargara con lo que no hizo Adán, bien, correctamente, para nuestra salvación y para darnos vida. Por lo tanto, la recomendación, lo que nos pide el Señor es estar firmes todo el tiempo, velad, estar alertas, discernir, examinarlo todo, ir a la posición que el Señor nos ha pedido y no movernos, porque también nos puede pasar que, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero también nos puede decir el Señor, ¿y ya estás haciendo lo que te pedí hacer? En un momento escuchaba yo un predicador que decía, ¿por qué le pides más cosas al Señor y más misiones al Señor? Si Él va a llegar, como el papá cuando llega a casa y va a decir, pero ya hiciste lo que te mandé. Y tenemos ya una tarea y es tener una relación con Él, enamorarnos de Él, buscarle todo el tiempo, evangelizar, expandir el reino. Y si ya estamos allí, bueno, el Señor irá poniendo. Pero es estar firmes en la posición que Él nos ha pedido tener. Y destruyendo fortalezas. El autor John MacArthur dice que principalmente no estamos llamados a hacer reprensión de demonios, sino a destruir las fortalezas mentales. Y eso se hace cediendo terreno al Espíritu Santo a través de su palabra, a través de las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el servicio. Ahí tenemos ya unas armas para la batalla. Y para terminar, como dijo alguien, si la vida es una película, Jesús es el guión. Él es el alfa y la omega. Y lo decía en algún momento a mis hijas, no solamente fue lo que pudo haber sentido su cuerpo, sino cargar con todo lo que hacemos, con todo, y luego separarse de la relación con el Padre. Creo que eso es inexplicable, pero es tanto el amor del Señor que aún así nos da la victoria. Este pasaje con el que quiero terminar es Romanos 16, 20, dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo nuestros pies, pero no somos nosotros los que tengamos a Satanás bajo nuestros pies, dice claramente, es el Señor quien lo pondrá. Él es nuestra esperanza y Él es el vencedor realmente de la batalla. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muchas gracias. Hasta aquí va el...